La segunda evidencia en la unidad, la segunda evidencia de la unidad en Cristo, es aquello que nosotros conocemos como la forma y la manera en la cual Dios nos utiliza. La segunda evidencia se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 7. Si puedes ir a la palabra y leerlo. Como hemos comentado en otras ocasiones, si en algún momento, si no puedes hacerlo hoy, léelo después, no hay ningún problema. La segunda evidencia de la unidad en el Evangelio, lo que provoca la verdadera libertad, es que reconocemos que tenemos llamados diferentes. No hay una iglesia en la cual todos hagan lo mismo. En el cuerpo de Cristo lo que nos da riqueza es la diversidad de dones y de ministerios y de capacidades y de talentos que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. El pensar que todos deberíamos de marchar al mismo tiempo y caminar para el mismo lugar y avanzar parejos, eso es una utopía que jamás sucederá. Porque Dios no ha diseñado que esto sea así. La palabra de Dios nos enseña en Hechos capítulo 4 que todos eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Pero no quiere decir que todos hacían lo mismo. De hecho, si tú vas a la palabra en Hechos capítulo 6, hay una definición acerca de alguien y un grupo que va a servir las mesas, que se va a ocupar de lo administrativo, que va a estar haciendo lo físico, mientras que otro grupo, el de los apóstoles, va a estar dedicándose a la palabra de Dios, a la oración y a la predicación. El pensar que todos en la iglesia debemos predicar, el pensar que todos en la iglesia debemos hacer el aseo, el pensar que todos en la iglesia debemos de ser músicos, el pensar que todos en la iglesia debemos de participar en los cultos, es una idea errónea. Porque lo que le da riqueza al cuerpo de Cristo es la diversidad de los talentos, de los dones, de los ministerios que Él nos ha dado. Es donde tú y yo debemos estar seguros y conformarnos a ese talento, a esa capacidad, a conocer las cualidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Aunque predicamos el mismo evangelio, así como Pedro y Pablo, lo hacemos a grupos diferentes. Eso es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que los hombres que eran considerados columnas, esos apóstoles que eran reconocidos como las autoridades de la iglesia, le dieron la mano en señal de compañerismo a él, a Tito y a Bernabé, en señal de decirles y de aprobación: estamos de acuerdo, Dios está con ustedes y cuenten con nuestro respaldo. Y dice Pablo, así ellos lo entendieron y lo entendimos nosotros. Que así como el Señor llamó a Pedro para predicarle a los judíos, fíjate cómo dice, como apóstol a los judíos, así el Señor me nombró a mí apóstol a los gentiles. El mismo evangelio, la misma palabra, la misma verdad, la misma esencia, pero a grupos diferentes. Pablo no se iba a meter a defender, a meterse a luchar y a tratar de hacer lo mismo que Pedro estaba haciendo. Ni Pedro iba a introducirse en este entorno, y no porque hubiera una división territorial, sino porque ellos comprendieron que había llamados diferentes. En este tiempo podemos anunciar la palabra de Dios. Podemos, no sé si la palabra pudiéramos decir acomodar o introducir el evangelio en diferentes grupos. La palabra correcta es, podemos adaptar el evangelio a diferentes personas, siempre que preservemos su esencia. Esta es la importancia de conocer la esencia del evangelio. ¿Recuerdas muy bien que el evangelio no son instrucciones? El evangelio es una noticia. El evangelio es una palabra, el evangelio es una buena nueva, el evangelio es un anuncio. Así que por lo tanto, como es un anuncio, como es una noticia, no tiene que ser alterada, no tiene que ser mentida, no tiene que ser desmentida, es aceptada o no aceptada. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú compartes el evangelio, esa es la gran verdad que hay. Solamente la compartes y en cualquier grupo puedes anunciar el evangelio. Pero si tú ves el evangelio como una serie de instrucciones, entonces te vas a dar cuenta que no puedes aplicarla a todos los grupos de personas que te rodean. Esa es la gran diferencia. Por eso cuando nosotros no entendemos cuál es la esencia del evangelio y deseamos volverla instrucciones, nos perdemos la oportunidad de poderle predicar a diferentes grupos. Te invito entonces a que sigamos estudiando el evangelio. La segunda evidencia de la unidad verdadera, la segunda evidencia
de la libertad que nos da el Evangelio para permanecer unidos es que entendemos o reconocemos que tenemos llamados diferentes. Quizá puede haber algo en tu corazón, en tu mente, una inquietud para ir a ayudar a los enfermos a un hospital. Y compartes esta visión con otro hermano y una hermana que igual que tú ama a Dios, es fiel a Dios. Pero a ellos no les apasiona lo que tú quieres hacer. Y es tan fácil desanimarte y decir, nadie quiere hacerlo. No, no es que nadie quiera hacerlo. Tú tienes un llamado diferente a otros y otros tienen un llamado diferente a ti. Si Dios te llama a hacer algo, hazlo tú. Esto es reconocer que tenemos un llamado diferente. No permitas que te entristezca el corazón porque nadie quiere hacer lo que tú has sido llamado a hacer. Simplemente hazlo. Reconocemos que cada quien tiene llamados diferentes en el lugar en donde el Señor quiere que estemos y de la manera en la cual desea usarnos, lo hará. Pero en la diversidad de la iglesia está la riqueza y comprobamos de esta manera lo bueno que es Dios. Podemos llegar a diferentes grupos. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente mi anhelo y mi deseo es que crezcas cada día más y sé que cada día, por la gracia de Dios, estás creciendo. Que Dios te bendiga